Buen día, chicos, continuando con lo que es análisis de funciones cuadráticas, vamos a ver ahora el punto número 3, cómo determinar intersección con ejes. Entonces vamos por el paso número 3. Tendremos entonces, estamos por determinar las intersecciones con los ejes, con el eje Y y con el eje X. Bien, cuando queramos calcular intersección con el eje Y, debo hacer X igual a 0. Y cuando quiera la intersección con el eje X, debo hacer Y igual a 0. Esto es aplicable, esto es lo que hay que hacer para encontrar la intersección de la gráfica con los ejes, pero para cualquier tipo de función, sea una polinómica, sea una racional, sea una función logarítmica, sea exponencial, sea la función que sea, para calcular intersección con el eje Y, a X lo hago 0, entonces calculo Y. Y para calcular intersección con el eje X, es a Y a quien tengo que hacer 0 y calcular el valor de X. Veamos entonces en esta ecuación. Son las 4 ecuaciones con las que venimos trabajando. En esta ecuación, intersección con el eje Y. Empecemos por intersección con el eje Y. Hago X igual a 0. Entonces tomo la ecuación y digo Y es igual a 3 por 0 al cuadrado más 12. Ya dijimos varias veces que f de x o y es lo mismo. Entonces y es igual a 3 por, como quiero la intersección con el eje Y, a 0, a x lo hago 0. O lo que es lo mismo, le asigno el valor 0 a x. Entonces pongo 0 ahí y me queda 12. O sea que ni igual a 12 tengo un corte, una intersección. Y ahora dice que haga 0 donde está ahí. Me queda 3x cuadrado más 12. Yo podría despejar x, porque dijimos que para calcular la intersección con el eje x, donde dice y pongo 0. Acá pongo 0. Me queda esa expresión. Y ahora calculo x. O sea que tengo que despejar cuánto vale x. Y x me va a quedar igual. Pasa este 12 para allá como menos 12 sobre 3 y raíz cuadrada. Me está quedando la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces esto me está dando como resultado que x es un número imaginario. Ah, claro. Habíamos dicho en alguna clase pasada que las raíces de una ecuación son también la intersección con el eje x. Si tiene raíces imaginarias, no tiene raíces reales, entonces no hay intersección. No existe intersección con el eje x. Veamos un bosquejo. Veamos un bosquejo. El vértice está en 0,12, o sea, por acá arriba. Como es una parábola cóncava, se abre hacia arriba. Entonces, no tiene raíces, o lo que es lo mismo, si no tiene raíces, tampoco tiene intersección con el eje x. Porque habíamos dicho, ¿qué son las raíces de una función? ¿Qué son las raíces de una ecuación? Son los valores de x
que anulan a la expresión. Entonces, no hay ningún valor de x que haga 0, que me dé como resultado 0. Entonces no tiene raíces. Por lo tanto, tampoco tiene intersección con el eje horizontal. Resumiendo, al no tener raíces reales, o sea, al tener raíces imaginarias, entonces no existe intersección. Pongo intersección con eje X, no hay. No existe. Este símbolo, a ver, un papel, acá. Este símbolo significa existe. Y si está tachado, significa no existe. Entonces no hay intersección con el eje X. Y con el eje Y. Con el eje Y sí hay intersección. ¿En qué punto se produce la intersección? En el 0, 12. Porque cuando X vale 0, Y vale 12. Ahora fíjense que el vértice es ese punto. ¿Y dónde tengo intersección con el eje Y? En ese punto, o sea, en el vértice. Fíjense entonces que cuando voy a sacar intersección con eje Y, a X le tengo que asignar el valor 0 y calcular Y. Eso lo pusimos acá. Para calcular intersección con el eje Y, a X le asigno el valor 0 y calculo Y. ¿Ve? Le pongo 0 donde dice X y calculo Y. Ese valor de Y le agrego un 0 como primera componente y formo un punto que es el 0, 12. En ese punto se está produciendo la intersección entre la gráfica y el eje vertical en el 0 para X, 12 para Y. O sea, en el vértice. ¿Qué pasa con esta otra ecuación? Bueno, entonces tomo la expresión y digo Y igual. Pongo 0 donde dice X y me queda menos 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 3. Entonces esto es 0 y me queda que Y es igual a menos 3. Por lo tanto, el punto de intersección es el 0 menos 3. Porque Y vale menos 3 cuando X vale 0. Intersección con el eje X. Son las raíces. Yo podría volver a calcular esto, pero ¿para qué lo voy a calcular nuevamente si ya lo traigo calculado desde el punto anterior, del punto 2? Entonces ya tengo las dos raíces, que son iguales. Entonces simplemente digo que hay un solo punto de intersección. Los dos puntos de corte son uno solo, es el mismo, y lo pongo como 1, 0. ¿Eso qué significa? Esto es una parábola convexa, porque A es negativo. Tengo el vértice, que es en el 1, 0, se abre hacia abajo. Entonces, el vértice es también las dos raíces. O sea que la gráfica toca al eje horizontal en ese punto. En las otras ecuaciones vamos a sacar intersecciones. Empecemos intersección con el eje Y. Hago X igual a 0, tomo la ecuación y me queda Y igual a 3 por 0 al cuadrado
más 6 por 0. Y me queda todo 0. O sea que en y igual a 0, ahí tengo intersección. Y ahora con el eje X, pongo 0 donde dice y debo calcular X. O sea que tengo que calcular las raíces. Y eso ya lo hice en el paso anterior. Ya tengo las dos raíces. Entonces directamente digo que un punto de intersección va a ser el 0, 0. Que es este 0 de X. Y el otro punto va a ser menos 2, 0. Porque cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 0, calculo cuánto vale Y. 0. Ahora, cuando ponga menos 2 acá y acá, ahí también Y va a valer 0. O sea que cuando X vale menos 2, en Y vale 0. ¿Cómo me quedarían las intersecciones en este caso? Me quedaría, miren las intersecciones. Uno es el 0, 0. Bueno, yo tengo una parábola cóncava, se abre hacia arriba. ¿Qué otra cosa sé? El vértice está en menos 1, menos 3. Acá. Ese punto es el menos 1, menos 3. Y ahora, las raíces son menos 2 y 0. Esas son las dos raíces. Entonces, las dos raíces son también los puntos donde corta el eje X. Porque mi parábola va a ser así. ¿Dónde corta el eje X? Justamente en las dos raíces, en 0 y en menos 2. ¿Y dónde corta el eje Y? En este punto. O sea que este punto, el 0, 0, ahí también la gráfica está cortando a los dos ejes. Lo está cortando al X y lo está cortando al Y. Vamos a la última ecuación. Esta ecuación. Vamos a calcular intersecciones. Vamos a calcular dónde la gráfica corta al eje Y. Para eso pongo 0 donde dice X. Agarro la ecuación y digo Y es igual a 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6. Esto se hace 0, esto se hace 0 y me queda Y igual a menos 6. Entonces, el punto donde se produce la intersección es 0 para X, menos 6 para Y. ¿Dónde la parábola corta el eje X? En las raíces. Porque cuando las raíces valen 1 y menos 3, Y vale 0. Entonces los puntos de intersección van a ser, uno de los puntos va a ser el 1, 0. Y el otro punto, menos 3, 0. Porque cuando X vale 1, la función, yo pongo 1, 1 y calculo, Y vale 0. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 0. Y cuando X vale menos 3, Y también vale 0. Entonces, estos dos son los dos puntos donde la gráfica corta el eje X. Y este es el punto donde corta el eje Y. O sea, veamos, se abre hacia arriba, es una parábola cóncava. El vértice está en menos 1, menos 8. O sea que el vértice está acá. Ese punto es el menos 1, menos 8. Ahora, las raíces son 1 y menos 3. Acá, 1 y menos 3. Ahí tengo las dos raíces.
Entonces la parábola viene así. ¿Dónde corta el eje X? En el 1, 0, que es una de las raíces, y en el menos 3, 0, que es esta otra raíz. ¿Y dónde corta el eje vertical? En el 0, menos 6. 0, menos 6, que es acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces fíjense cómo me queda bien bonita la parábola. Tengo dónde corta el eje X, tengo el vértice y tengo dónde corta el eje Y. Bien, pasemos en limpio esto. Dijimos que para determinar las intersecciones de la gráfica, de la parábola, con los ejes, para determinar las intersecciones, es decir, dónde la parábola va a cortar al eje X y dónde va a cortar al eje Y. Siempre, siempre, siempre voy a tener un punto de intersección, siempre. Y ese punto va a ser 0 para X y bueno, habrá algún valor de Y. Acá hay que determinar el valor. Si ustedes se fijan, lo que hicimos para determinar intersección con el eje Y, al poner 0 acá, ¿qué obtengo como resultado? 12, que es C. Cuando yo pongo 0, se me va este término que tiene X y me queda el número 12. ¿Qué pasó acá? Puse 0 donde dice X, o sea, acá y acá, se fueron esos dos términos y me quedó que Y es igual a menos 3. ¿Ven? Puse 0 acá. También puse 0 acá. Y se fueron esos dos y me quedó menos 3. O sea, esto pasa en las funciones cuadráticas, en realidad en las polinomiales, en las polinómicas. La intersección con el eje Y es el punto 0C. Fíjense acá, C valía 12, la intersección en 0, 12. En esta ecuación, C vale menos 3, la intersección en el 0, menos 3. En esta ecuación, ¿cuánto vale C? C vale 0. La intersección con el eje Y en el 0, 0. En esta ecuación, ¿cuánto vale C? Vale menos 6. ¿Qué intersección tengo con el eje Y? En el 0, menos 6. Esa es la reglita, digamos. Ahora, si hablamos de intersección con el eje X, tendré tantas intersecciones como raíces. Si la función tiene una raíz real, tendrá un solo punto de intersección. Si tiene dos raíces, tendrá dos puntos de intersección. Y si no tiene raíces reales, no tiene intersección.